Buenas noches. Hoy es el 29 de julio del 2016. Nos encontramos en la videoconferencia semanal de los viernes por la noche en larushpac.com y se encuentran en el estudio conmigo Megan Beats y vía video se conectan dos miembros de nuestro comité político, Keisha Rogers, desde Houston, Texas, y también Rachel Brinkley, que se conecta desde Boston, Massachusetts. Podemos decir con certeza que nos encontramos al final de una vieja era. Tenemos un sistema completamente paradigmático que se está derrumbando ante nosotros y esperamos decir que estamos ante el umbral de una nueva era. Enfrentamos una total desintegración del sistema financiero transatlántico y esto no podría verse más claramente que por el hecho de que se tienen las llamadas pruebas de estrés de los bancos que se llevan a cabo hoy día de todos los principales bancos europeos y los resultados se presentarán más tarde. Sin embargo, como dijo el señor LaRouche, no se necesitan poner pruebas a estos bancos. Sabemos que todo el sistema bancario está completamente en quiebra. Dos de estos bancos, muy especialmente, han recibido gran cobertura. Uno de ellos es el Banco Monte dei Paschi, que es el banco más grande y más antiguo de funcionamiento ininterrumpido en el mundo, el banco más grande de Italia. Este Banco Monte dei Paschi es casi seguro que no va a pasar la prueba del estrés, junto con prácticamente todos los bancos de Italia, quienes se informa tienen entre 210,000 a 360,000 millones de euros en deuda morosa que de ninguna manera puede cubrir la economía en bancarrota de Italia o la Unión Europea, de hecho. Y por otro lado, tenemos al banco más grande de Alemania, el Deutsche Bank, que ha sido descrito por el FMI como el banco más en riesgo, más vulnerable de todo el sistema. Hemos dado cobertura a la quiebra del Deutsche Bank recientemente con la estadística sorprendente de que la ganancia neta del Deutsche Bank es prácticamente casi cero, con un derrumbe del 97% en solo el último año de las ganancias netas que ha informado el Deutsche Bank. El riesgo de los derivados del Deutsche Bank es enorme. Cada uno de los bancos importantes del mundo es contraparte y está vinculado con el Deutsche Bank. De hundirse el Deutsche Bank, habría un contagio mucho más grande del que hubo en septiembre del 2008. Y desde el miércoles, las acciones del Deutsche Bank cayeron un 8% y Merrill Lynch bajó su calificación, igual como la Bolsa de Valores de Frankfurt. Como puede verse, cualquiera de estos bancos podría fallar la prueba de estrés. Con la prueba de estrés o sin la prueba de estrés, todo este sistema podría desaparecer en cualquier momento y eso podría catalizar un pánico en todo el transatlántico. Así que no se debe dejar de enfatizar. Esto es mucho peor que la situación en que nos encontrábamos en la víspera del crack del 2008. Lo que se debe decir es de que este es el principal motor que impulsa la amenaza de una guerra mundial en este momento. Y como Helga LaRouche ha enfatizado en las últimas semanas, no hay una estrategia garantizada para evitar tal guerra más que abordando las causas profundas de esta amenaza de guerra mundial, que es la reorganización completa de todo el sistema financiero del transatlántico. Esta es una reorganización completa de la manera en que Franklin Roosevelt lo hizo en sus primeros días como presidente de los Estados Unidos. El primer paso crítico, obviamente, es el restablecimiento de la ley Glass-Steagall de Franklin Roosevelt, no solo en los Estados Unidos, pero en toda la región del transatlántico. De hecho, este es el tema de la pregunta institucional que recibimos para la conferencia de esta noche y el señor LaRouche hizo un corto comentario al respecto. La pregunta fue, querido señor LaRouche, el llamado para restablecer la Glass-Steagall ahora es parte de las plataformas de ambos partidos, republicano y demócrata. A tu parecer, ¿cuán posible es que la Glass-Steagall sea aprobada por el Congreso? Y el señor LaRouche dijo, obviamente,
No dependemos de esa probabilidad. Debemos hacer que suceda. No hay otra alternativa. Si el Congreso va a actuar o no, es un debate porque no hay nada predecible en este sistema político. Lo que debe suceder es un movimiento muy grande que debemos dirigir para obligar que se implemente esta medida que va a hacer que surjan ciertas realidades, que es la quiebra total del sistema. Sin embargo, la Glass-Steagall es solo el primer paso y yo pienso que es algo que hemos dicho en varias ocasiones y que va a ser el tema de gran parte de la discusión de esta noche. El tipo de iniciativa que el señor LaRouche ha tomado en el caso del Deutsche Bank, el llamado para regresar al legado de Alfred Herrhausen, el último banquero sano en el Deutsche Bank, que fue asesinado a sangre fría en noviembre de 1989, después del momento de oportunidad crítico para el futuro de la humanidad. Este tipo de acción es lo que el señor LaRouche ha dicho que se tiene que hacer. La intervención en el Deutsche Bank es un ejemplo del tipo de pensamiento que es necesario. ¿Cómo se aplica esto hoy en día? Y es el tipo de discusión que pienso que se ha revivido con el concepto de las 4 leyes del señor LaRouche para la reorganización del sistema financiero. Y esta no es solo una serie de recetas, una lista de medidas que se deben tomar, pero más bien, como la gente ha reconocido, las 4 leyes concebidas por el señor Lyndon LaRouche es una declaración única, coherente, de principio, basada en una verdad fundamental de la ciencia real de la economía física. Y esta premisa singular fundamental es que la humanidad es una especie como ninguna otra. La humanidad es totalmente singular entre todas las cosas vivientes y solo la humanidad tiene la capacidad de crear nuevos modos de existencia que no tiene un antecedente, no tiene un efecto derivado de experiencias pasadas, sino una forma completamente nueva de comportamiento. Solo el hombre tiene la capacidad de crear a voluntad el futuro. Este carácter singular de la humanidad es ejemplificado de una forma muy profunda por personalidades muy importantes en la memoria viviente de mucha gente que viven hoy. Albert Einstein es uno y el gran científico espacial visionario Kraft Erika es otro. Y yo pienso que con esto vamos a continuar la discusión y con esto tenemos un marco y voy a reiterar. Pienso que con confianza podemos decir que este viejo sistema está muerto y nuestra responsabilidad es que la humanidad venga al umbral de una era completamente nueva. Yo pienso que ese es el punto de partida. Keisha, tal vez está tu micrófono apagado. No te escuchamos. ¿Trata de nuevo? ¿Sí? Ahora te podemos escuchar. Quería decir que ese es el punto de partida de cuál es el nuevo paradigma que debemos crear en este momento actual. Y el diálogo que hemos tenido con el señor LaRouche sobre los conceptos presentados en las 4 leyes para salvar a los Estados Unidos son pertinentes, porque estas 4 leyes representan abandonar el monetarismo y las probabilidades de que es aceptable o presentable para el futuro basado en números y las estadísticas. Y no estamos esperando por los números y las estadísticas y los horóscopos que nos digan cuál va a ser el futuro. Debemos vivir en ese futuro y crear ese futuro. Y ese ha sido el papel singular del señor LaRouche y su singularidad en pronosticar la economía. Porque no solamente habla de algo que se puede crear en base a las cifras
que se han presentado de antemano, pero los números se deben arrojar por la ventana. No vamos a esperar por las cifras del Fondo Monetario o las pruebas de estrés o algo por el estilo, pero las 4 leyes representan una nueva dirección para la humanidad, de que ahora tenemos que actuar para asegurarnos de que el futuro exista y debemos vivir en el futuro. Estuve pensando y estuve muy impactada por el trabajo del señor LaRouche remontándose a la campaña presidencial de 1988. En ese tiempo es muy pertinente para lo que es necesario para pensar sobre la futura existencia que debemos crear ahora de una vez por todas. Durante ese tiempo presentó en un programa de televisión llamado La Mujer en Marte una visión para los próximos 39 años, mirando al futuro en el 2027 después de Cristo. Y empieza con la voz de la mujer desde Marte diciendo que todos los sistemas están listos. Ahora tenemos nuestra primera colonia permanente en Marte. Y luego sale el señor LaRouche y dice, sé que muchos de ustedes están diciendo por qué hablamos de Marte y una colonia a 30 años a partir de ahora. En ese momento, lo que él presentaba era el plan de recuperación económica más importante para la nación y para el mundo. Eso es lo que estas 4 leyes hoy día representan. No son simplemente la Glass-Steagall o algo basado en las tendencias actuales de política monetaria. Van más allá de las tendencias actuales de pensamiento hacia un nuevo dominio de existencia humana que no ha sido creada. Pienso que esto es muy importante porque eso es lo que hemos perdido. En este día y en esta era, mucha gente vive sus vidas basados en el estado de existencia actual, lo que piensan que es posible. Voy a sobrevivir de día a día, de dónde va a salir mi comida, cómo voy a pagar la electricidad, etcétera. Y este no es el nuevo paradigma en el que queremos vivir. Se debe pensar en crear ese futuro. Y ese es el papel único que el señor LaRouche y sus contribuciones a la verdadera economía humana han jugado. Y es un papel muy importante que grandes científicos visionarios como Kraft Erika también han creado. Porque este es el hecho, como dijiste, Matt, en la era actual de este imperio británico, de este sistema en contra del crecimiento, está llegando a su fin. Esta política monetaria no va a determinar el futuro. Lo que va a ser la mente creativa del hombre como ninguna otra que determinará y actuará para crear ese futuro. Y ahora, ninguna de esas tendencias actuales, los procesos electorales, los candidatos o la política monetaria significa una cosa para nada en términos del verdadero universo en el que vivimos. Y yo pienso que es lo que debemos transmitir a la gente. La gente no necesita vivir sin esperanza pensando, ¿qué es lo que nos va a deparar la vida? ¿Nos va a ir mal o nos va a ir bien? Tenemos que darnos cuenta cuál va a ser esto y debemos determinarlo por nosotros mismos. Rachel, si estás diciendo algo, no te podemos escuchar. Tu micrófono debe estar apagado. Desafortunadamente no te podemos oír aún. Lo siento. Todavía no te escuchamos. Pido disculpas. Tenemos dificultades técnicas. Rachel nos acompañará más tarde. Algo que quería desarrollar de lo que tú dijiste, Keisha, es la idea de actuar a voluntad. Es algo que es inherente en el concepto de la República estadounidense. Los ciudadanos no son súbditos.
Y de la misma manera que no somos súbditos de un rey o una reina, que es la consecuencia de la Revolución estadounidense, tampoco somos súbditos de una mano invisible del destino o de la economía o de las estadísticas. Este ha sido un problema en nuestra población, donde la gente ha abandonado la esperanza de que sus acciones pueden tener un significado. Así que la decisión para crear a voluntad un futuro y decir, a pesar del hecho de que todo el sistema políticamente, socialmente, económicamente, financieramente está derrumbándose, se tiene la presencia de un sistema completamente diferente que ya se ha materializado en este planeta. Y las naciones más pobladas del mundo ahora dirigen este nuevo paradigma. Tenemos noticias de que Helga Sepp-LaRouche, la presidente del Instituto Schiller Internacional, ha sido una oradora prominente de una conferencia muy importante en China esta semana. Esta es la conferencia T20 o Piensa 20, que sucede en el contexto del grupo de los 20. Es un grupo en el sector privado de representantes en el mundo y fue copatrocinado por la Academia China para Ciencias Sociales. De hecho, un representante de esa organización habló en la conferencia del Instituto Schiller que se llevó a cabo en Berlín, Renlin, sobre el tema de la política, una ruta y una vía. Pero la presentación de Helga LaRouche era que teníamos que tomar el concepto de la idea de una ruta, una vía, la nueva ruta de la seda y extenderla en todo el planeta. Estos son los cimientos para una nueva pensamiento del nuevo paradigma, un nuevo paradigma de relaciones internacionales, una nueva idea del papel de la humanidad en el universo y se basa en el concepto donde todos ganan, que es fundamentalmente diferente al que ha reinado en los últimos 100 años prácticamente, que es la mentalidad británica de el ganador toma todo. Así que el hecho de que esto existe como una opción para la humanidad no es un accidente. Este es el resultado de una acción a voluntad que tomó Helga LaRouche y Lyndon LaRouche en el momento en que se derrumbó la Unión Soviética para plantear esta solución, esta opción. Este es el resultado directo de lo que se propuso en ese momento cuando Alfred Herrhausen empezaba a apoyar la idea del triángulo productivo y usar la industrialización de Europa Oriental y de la antigua Unión Soviética como un motor para revivir el gran potencial económico de la economía alemana y del resto de Europa Occidental. Este fue el puente terrestre eurasiático y ahora existe en la realidad, no como un potencial futuro, pero es en la realidad, en la forma de la idea de la nueva ruta de la seda. Y el pueblo de los Estados Unidos fácilmente puede decir, rechazamos este sistema que nos están imponiendo con ambos de los partidos políticos fracasados y vamos a decir, insistimos, que nuestra nación se convertirá en un miembro de este nuevo paradigma de relaciones entre naciones y vamos a construir la nueva ruta de la seda hacia el estrecho de Bering, hacia los Estados Unidos y hacia todo el hemisferio occidental. ¿Me pueden escuchar? Ahora sí te escuchamos. Solo para continuar con este diálogo, el señor LaRouche estaba diciéndonos ayer sobre la cuestión del desarrollo de la humanidad. Como Keisha estaba enfatizando, ya que estamos al final del sistema, ¿qué es lo que falta? Mucha gente dice que hay un problema, pero más allá de un problema, esto es todo un derrumbe sistémico. ¿Y qué es lo que falta? LaRouche se ha enfocado en Einstein en particular y dijo, Einstein no usó los números para medir el universo. Él dijo, los poderes creativos de la humanidad se encuentran en el mismo tipo de cosa que Einstein usó para medir el universo. Y si no usó números, ¿qué es lo que usó? Esta es una cuestión
Y la misma cuestión es, ¿de dónde proviene una nueva idea? Lo que Einstein generó, nadie había pensado en esto antes que él, y de dónde obtuvo los medios para hacer esta hipótesis. Algo que basado en toda percepción sensorial humana, en toda la existencia humana previa, nadie lo había percibido que les diría este concepto, esta nueva idea que Einstein generó. ¿Y de dónde salió? ¿De dónde surgió? Realmente es la idea de deshacerse de las normas de medida que se usaban generalmente mediante el empirismo, la percepción sensorial y describir el universo vía los sentidos. Einstein dijo, quiero ir más allá de esto y ver qué es lo que unifica estas cosas y usar el principio del universo mismo para medir. Y al hacerlo, él creó un nivel totalmente nuevo del poder para la humanidad. Y esto provino de su mente. No había ni siquiera la capacidad de percibir la hipótesis que había planteado, de hacer pruebas, experimentos. No existían en el momento. Ahora se han demostrado 100 años más tarde. Pero esto muestra el poder de una economía humana no proviene realmente de fuentes externas de las que la gente piensa. Obviamente no provienen del dinero, no provienen del petróleo, no provienen del helio 3, no provienen del combustible nuclear. El poder de una economía no proviene de estos objetos. Proviene de un nuevo descubrimiento generado en una mente para utilizar este nuevo poder. Obviamente esto ha sido atacado. También es la idea de Nicolás de Cusa que generó el Renacimiento. Esta es la cualidad de pensamiento que necesitamos ahora. No es en absoluto lo común y corriente como la convención demócrata y republicana. No necesitamos hacer un debate sobre el salario mínimo o algo por el estilo. Hemos hablado de cuál es el problema con el salario mínimo. Incluso si se pagara más a la gente, tendrán la capacidad de comprar los bienes que necesitan para sobrevivir. Existen los servicios disponibles para ser adquiridos. La salud pública no existe, el transporte está derrumbándose. Nuestra nación es una desgracia en comparación con lo que está sucediendo en Asia ahora mismo. Yo pienso que en China están construyendo 100 nuevas plantas nucleares en los próximos 10 años, mientras que hemos cerrado aquí 4. Hay más que se puede agregar, pero tal vez esto permitirá que abra la discusión. Y también quería leer una cita de Kraft Erika, que también reconoció que el momento de cambio en la que la humanidad se encontraba, incluso en los 70s, cuando empezamos a adoptar este ambientalismo, el empirismo, la falta de la ciencia, el no tener la intención de promover el crecimiento. Y él dijo, dejar de crecer significa hacer el pasado sombrío la única opción del futuro. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Estamos viviendo en el pasado sombrío. Y si no hacemos, y también él dijo, la falta del crecimiento es acompañado con la tensión, acompañado del conflicto y con la guerra. Y yo pienso que la gente debe mirar a su alrededor y ver el estado de conflicto en el planeta. Es un fenómeno generalizado y ese es el resultado de no tener un sentido de progreso, el no tener un sentido de misión. Voy a dejar esto aquí y podemos hablar de esto más.
Para continuar con el tema que tú, Rachel, acabas de abordar y también Keisha mencionó sobre el principio fundamental subyacente en las 4 leyes del señor Lyndon LaRouche, que es la distinción fundamental de la mente humana de todas las otras formas de existencia. Y pienso que puede verse en la personalidad de Einstein, como tú dijiste, Rachel, y también se puede ver en la visión y las acciones de Kepler. Y Kepler dijo en una carta muy provocativa a uno de sus patrocinadores, él dijo, no toda intuición está equivocada, porque el hombre es la imagen del Creador y es muy posible que en materias que atañen a la organización del universo, el hombre piensa como el Creador. Y yo pienso que eso es lo que Einstein hizo y Kepler mismo hizo esto con este principio como base, generando de su mente una noción única de su mente, del principio que organizaba y gobierna a nuestro sistema solar. Era una idea completamente nueva. Nunca observó nada que le diera un indicio de esto. Esta era una noción completamente nueva. Él descubrió el principio de la gravitación universal y completamente revolucionó los poderes de la humanidad. Y la humanidad ahora vive en un nuevo universo. Esa es la base de la economía. Y yo pienso que esto nos lleva exactamente a lo que el señor LaRouche ha dicho ante el derrumbe del sistema financiero. Nada de lo que se intente ahora salvará al sistema, ninguna medida de rescates, ninguna de rescates internos, nada de esto va a funcionar. No se puede salvar a un sistema inherentemente sin valor. Se tiene que organizar en base al verdadero principio de la fuente del valor, que es la capacidad de la mente humana de descubrir nuevos principios, de crear nuevas especies. Y es por lo que tú, Keisha, obviamente sabes de primera mano, esa es la importancia del programa espacial. Esa es la importancia de declarar que el programa espacial es el principal compromiso de la nación. Es efectivamente hacer este desafío a la mente humana de ir allí a la nueva frontera y descubrir lo que no hemos descubierto aún. Teniendo esto como el límite, entonces reorganiza todas las relaciones dentro de la economía. Vimos un destello de esto en los 60s bajo la influencia de gente como Kraft Erika con nuestro programa espacial aquí, aunque fue cerrado, y ahora con el derrumbe del sistema del Imperio Británico tenemos la oportunidad, pero también una verdadera responsabilidad de la gente que está en torno al señor Lyndon LaRouche de entender este principio y asegurarse de que esta es la dirección en que la humanidad vaya. Esto no es una conclusión previsible. Me gusta la cita que tenemos en la página, en el editorial de LaRouche PAC. Es una cita de Kraft Erika, pienso, de un documento que escribió en 1966. Tal vez esté equivocado, donde él habla de la emoción que sintió al estar en el umbral de una nueva era. Reconocer cuando lanzaron con éxito el proyectil más rudimentario, más básico, que esta nueva era de la ciencia de cohetes llevaba a la humanidad afuera del planeta, o tenía el potencial de llevar a la humanidad fuera del planeta Tierra, y habría un momento completamente nuevo, evolucionario, una nueva fase de la especie humana. Él lo comparó al descubrimiento del Nuevo Mundo de Colón, y de hecho me recordó el poema sobre la primera vez que vi el Homero de Chapman de Keats, donde él describe el asombro de Cortés parado en la cima del Darién y al mirar al Pacífico. El primer europeo que había visto el Océano Pacífico después de cruzar el territorio de Norteamérica. También usa la comparación del astrónomo, que fue el primero en descubrir un nuevo planeta que encontró en el cielo. Así que ese asombro del descubrimiento, no solo el acto personal del descubrimiento de algo nuevo, pero el reconocimiento de que este es el momento de transformación de la especie humana. Y esto es lo que nos hace un ser humano. Estos momentos discontinuos del estado previo al estado futuro, que no tiene una consecuencia lógica una de otra, pero ese momento, esa transición es el momento de la humanidad, y eso es lo que nos separa de los animales.
es la descripción de Kraft Erika. Era el rugido de esas máquinas, el reconocimiento de la humanidad que estaba a punto de ser una criatura viajera por el espacio, y era la experiencia de lo que significa ser humano. Sí, de nuevo, vivir en el futuro, creando el futuro. Recuerden el escrito de Kraft Erika de 1966, donde veía desde el 2000, aunque él murió en 1984. Esta fue una visión que estaba creándose, que todavía no sucedía, pero que estaba en la mente de Kraft Erika como un principio viviente, como una idea viviente. Y como dijiste antes, Matt, esa visión está siendo creada por el nuevo paradigma que está creando Rusia y China. Y es solo Estados Unidos que ahora no tiene ninguna excusa para unirse y ser parte de este nuevo paradigma que ya está a nuestro alcance. Y es muy fascinante ver. Esta es la recuperación económica. Ese es el programa de recuperación económica más grande, el programa espacial. Y es mucho más grande que cualquier cosa que incluso John F. Kennedy hubiera pensado. Para Kennedy, la misión Apolo no iba a ser todo, no iba a detenerse con esto. Él tenía una visión mucho más grande, como Kraft Erika, como Lyndon LaRouche, basada en un principio económico humano, en la economía humana. Y esta idea de la imaginación y de lo que fue creado en la mente de Kraft Erika con las colonias en la Luna, los sistemas de energía nuclear, el desarrollo de la economía de fusión, de los sistemas del helio 3 en Marte, en Venus y en otros lugares. Esta es la base de la economía real, una economía humana desde ese punto de vista. En esto debe basarse nuestro concepto y nuestra idea. Y esto es las 4 leyes. Ese es el principio de las 4 leyes. Y esto es lo que debemos transmitir a la gente. Y es bueno que se está implementando la Glass-Steagall en las plataformas de los 2 partidos. Pero ahora, ¿qué es lo que la gente está dispuesta a hacer? ¿Vas a aceptar la política de cero crecimiento? ¿Van a aceptar la política del fascismo y de la guerra? ¿Qué es lo que significa la Glass-Steagall cuando uno acepta esta política demente? Cuando uno no piensa en el futuro de los hijos y de los nietos. Una de las cosas que pienso que resultó de la conferencia del Instituto Schiller en Berlín, que mencionamos hace como un mes o más, Helga LaRouche fue la oradora principal, obviamente, y dijo, estamos en un momento en la historia donde un principio completamente nuevo de acción está operando. Es un principio de la historia que la mayoría de la gente no comprende, y ella lo caracterizó como las erinias o como el principio de Némesis, donde todos los axiomas fracasados que se han impuesto en las últimas décadas en un sistema que ahora se derrumba en sí mismo, están hundiendo consigo a la misma gente que impuso esas axiomas fallidas. Esto se ve con Tony Blair y la publicación del informe Chilcot, la gran victoria que fue la publicación de las 28 páginas, que esto es algo que se remonta a antes del 11S. El señor LaRouche lo transmitió en el video de la tormenta sobre Asia de 1999. Esto dejó bien claro que había un aparato nefasto de alto nivel dirigido por los anglos saudíes usando a estas fuerzas mercenarias de
guerra irregular en contra de los países en todo el mundo. Y ahora vemos que esto se está demostrando. Y pienso que es muy importante que ha habido un cambio drástico en la situación en el terreno en Siria. Alepo, que fue el tema de una presentación de video que se mostró en esa conferencia del Instituto Schiller, una de las ciudades más antiguas, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y fue el cruce de la vieja ruta de la seda. Está situada entre 3 continentes. Obviamente, Alepo fue controlada por estos terroristas por años, y las acciones en los últimos días del gobierno sirio, con el respaldo de la Fuerza Aérea Rusa destacada en Latakia, de poder venir y empezar la liberación de esta ciudad de Alepo, de la misma manera en que Palmira fue liberada, es un viraje en la guerra en el terreno en contra del crecimiento de este ejército mercenario de fuerza irregular que Lyndon LaRouche advertía desde 1998-1999. Así que el papel que Vladimir Putin está llevando a cabo con respecto a esto es un papel crítico. Y quisiera conectar estas dos cosas un poco. Las propuestas del señor LaRouche de cómo Europa podría posiblemente sobrevivir esta explosión total de estos bancos totalmente endeudados y la desintegración del sistema político mismo después de la salida del Brexit, fue que necesita haber una estrecha colaboración entre Alemania y Putin en Rusia. Lo que Putin hace en Rusia es el camino a seguir para Europa. Una integración total de la Unión Económica Eurasiática, la nueva ruta de la seda y lo que queda de la Mittelstand o el sector industrial alemán que es viable. Mientras vemos este derrumbe completo, esta desintegración completa que puede llegar en días o horas, de Deutsche Bank, el banco más grande en Alemania, Monte dei Paschi, el banco más antiguo de Italia, se deben tomar medidas a muy corto plazo, no solo desde el punto de vista de estabilizar a un sistema financiero que se derrumba y transformarlo en un sistema de economía completamente nuevo, pero también como una medida crítica de evitar la guerra. Si estos pasos no se toman y se permite que Alemania se desintegre bajo el derrumbe del Deutsche Bank, por ejemplo, no va a haber un camino para el tipo de colaboración entre los factores sanos en Alemania, por ejemplo, y lo que Putin está haciendo en Rusia. Y la fuerza para la estabilidad y la paz que Rusia ha representado no tendrá, el acceso no existirá. Así que debemos tomar toda esta situación estratégica y no separar ningún elemento de él y poder ver desde arriba como LaRouche lo ve y decir, las acciones necesarias deben tomarse para resolver las causas de las crisis que ahora enfrentamos. Y de nuevo enfatizo, este factor ha ocurrido dentro de Siria como esta serie de guerras de cambio de régimen. Esta es la evidencia del derrumbe de un sistema que es malvado. Un sistema que crea la posibilidad de estados fracasados en la región, que está haciendo que millones de refugiados abandonen sus naciones y que vayan a Europa, y no puede sostenerse. Un nuevo paradigma completamente nuevo. No puede resolverse poco a poco, lo cual es el punto. No se puede decir, vamos a abordar esta situación aquí y a abordar esta situación allá, sino que deben adoptarse nuevos enfoques axiomáticos a todo el concepto del sistema y deben basarse en este elemento central del que se derivan las 4 leyes, que es el carácter único del hombre de crear a voluntad nuevos modos de existencia para la especie humana. Y cualquier tipo de discusión práctica que sea opuesta a esto, se debe uno deshacer de esto. Necesitamos tener el valor, es obvio en este momento,
qué es lo que ha estado haciendo Obama en promover y proteger el terrorismo. Ahora tenemos la publicación de las 28 páginas y los demócratas todavía le besan el trasero a Obama y los republicanos ya saben si han pasado al bando de Trump. Y esto es una locura, dada la verdad que ha salido a la luz que uno de nuestros llamados aliados, incluyendo el Imperio Británico, nos atacó en un acto de guerra y el presidente encubrió esto y todavía se permite que sea presidente. Esta es la cuestión de lo práctico, que es otro síntoma de esta cuestión superior, que es parte de la discusión de la creación de nuevos estados. Se tiene que ser audaz. Se tiene que tomar acciones audaces también. Una cosa que LaRouche dijo que era muy perspicaz sobre el hombre práctico. Él dijo, el hombre práctico no creó nada más que su propio ruido y los tontos que creen en su ruido. Y yo pienso que la gente puede pensar de varios ejemplos de eso hoy día, pero definitivamente Wall Street es uno. Y cualquiera que proteja a Wall Street y cualquiera que diga que hay que dejarse llevar con la política de partidos o algo por el estilo, todo es obsoleto en este momento. Para regresar a lo que dijo el señor LaRouche sobre las acciones que deben tomarse ahora en torno a la Glass-Steagall. Esto es el resultado. El hecho de que está en ambas plataformas de los dos partidos es el resultado del liderazgo que ambas ustedes han representado en el transcurso de casi una década. Ambas, Rachel y Keisha, tuvieron campañas muy importantes para un cargo federal y el hecho de que tú, Rachel, enfrentaste a Barney Frank y rechazaste realmente todos sus argumentos en contra de la Glass-Steagall en la televisión en vivo. Esto es lo que hizo tu nombre muy popular. Y Keisha, tu campaña en torno a la NASA en Texas fue una campaña que transformó todo y fue de alcance nacional y en su efecto fue internacional. Y la razón por la cual tenemos al comité político de LaRouche PAC, del que Keisha y Rachel son representantes, es que tenemos el órgano de deliberación que existe en este país, representado no exclusivamente por miembros del comité político, pero representados por el tipo de pensamiento que este comité político ha logrado en el transcurso de los últimos años como figuras públicas en su propio derecho. La gente no debe desesperarse. La creencia en el tipo de políticas de partido y del pragmatismo de dejarse llevar es lo que desmoraliza a la gente en este país. Pero cada vez que el tipo de liderazgo que Rachel, Keisha representaron en sus campañas, vemos que el pueblo de los Estados Unidos despierta y se ilumina, porque esto es reminiscencia del tipo de liderazgo que solía ser estadounidense por excelencia. John F. Kennedy, Robert Kennedy, lo que Franklin Roosevelt pudo hacer para que la gente saliera de la profundidad de la depresión económica, pero también la depresión emocional que había tomado control del pueblo de los Estados Unidos en la secuela del crack de 1929 de la Bolsa de Valores, y elevar a toda esa gente y transformar a esa generación en la generación más productiva que este país jamás haya visto. Esto nos debe dar la confianza que a través de la aplicación firme y audaz de los principios de estas 4 leyes, no solo las palabras de hecho, pero los principios en los que dependen, basados en las ideas del sistema americano de Alexander Hamilton. A través de aplicar esto podemos ver, esta generación de estadounidenses podría verse efectivamente convertirse de nuevo en la generación más productiva, más optimista, más creativa que este país jamás haya visto, en colaboración con lo que está surgiendo en China con respecto a esto y en todos los países que comparten esta visión.
Así que no es abstracto que estamos hablando de individuos como Kraft Erika o Albert Einstein, quienes eran personalidades críticas en el contexto de lo que Franklin Roosevelt logró, lo que John Kennedy logró, pero esa chispa de optimismo creativo que proviene de unos cuantos genios individuales como ellos, efectivamente enciende el optimismo y la creatividad en toda la población de los Estados Unidos. Y esto se puede hacer de nuevo. Sí, y todos los individuos que mencionaste que desde edad muy joven dedicaron sus vidas a una misión, como lo hizo LaRouche. Y en este momento estamos reclutando a gente a nuestro equipo. Necesitamos que los jóvenes tomen la responsabilidad y dediquen sus vidas a esta misión de actuar para crear el futuro, porque la realidad es que la gente que está siendo afectada por esta política destructiva bajo Obama y Bush, que hemos visto por mucho tiempo, son particularmente los jóvenes. Y no deben aceptar esto. Y deben de tomar la determinación de que van a ser parte, como otros, a través de la nación y en todo el mundo, en determinar y crear el futuro que quieren ver. Megan mencionó a Johannes Kepler, y esta fue la inspiración de Einstein. Él escribió un documento en el 400 aniversario de la muerte de Johannes Kepler, y fue exactamente la capacidad de Kepler de ver algo que nadie más había visto, o ver el universo desde un ángulo que nadie más había intentado ver. Fue el tipo de pensamiento que Albert Einstein practicó como si fuera una devoción religiosa. Es la capacidad de decir, no, la humanidad tiene la capacidad de no mirar al mundo desde el punto de vista de los animales que se arrastran en el suelo, sino mirar hacia el universo con los ojos del Creador. De ver al mundo a través de los ojos del Creador significa ver el potencial infinito. No hay un límite en lo que es posible en términos de crecimiento y potencial en un universo creativo. Y les puedo garantizar que un creador de ese universo, que no vive en el tiempo, sino vive fuera del tiempo y por encima del tiempo, como Einstein mismo pudo hacer, ve ese potencial infinito que existe, pero se basa en la capacidad a voluntad de una especie como el hombre de actuar para descubrir ese potencial creativo, para descubrir el futuro. Así que la visión y la fe proveniente de esta manera de pensar es lo que lleva a grandes genios como Einstein, Kepler, Kraft, Erika y otros a ser capaces de ver al mundo desde el punto de vista no del futuro extrapolado, pero un futuro que nadie ha soñado que exista. Keisha, tal vez quieras abordar esto. Tú habías mencionado antes que hubo esta conferencia en Alemania celebrando el legado de Gottfried Leibniz y algunas de las declaraciones que hicieron ahí. Tal vez esto sea importante. Desafortunadamente no tengo esas declaraciones conmigo, tal vez Megan las tiene, pero esta fue la conferencia para celebrar el 370º aniversario de Leibniz. Y lo mencionamos hoy cuando hablamos de los acontecimientos de los que nos enteramos hoy día. Y uno de los representantes era un profesor chino especialista en Leibniz, y él expresó la idea de la concepción de Leibniz de la felicidad. Megan, ¿tendrás esto? Porque yo pienso que esto sintetiza de lo que estamos hablando aquí. Este fue un caballero llamado Wen Chao Li, que es de la universidad. Él es un especialista en Leibniz que nació en China, que está en la Universidad de Hannover. Y él dijo, para nuestra propia felicidad o la felicidad de otros,
solo podemos ser felices si otros también son felices. De lo que se trata es de los seres humanos. Son seres humanos, otras culturas. Se trata del bien común de todos. Es así como inició esta conferencia en honor a Leibniz. Creo que es importante porque a menudo estas conferencias son de mentalidad estrecha y limitada a cierta comunidad académica. Pero esto claramente refleja el principio de la humanidad que Leibniz representaba y también claramente resuena con el potencial de un nuevo paradigma hoy en día. Estos eran más de 400 científicos de todo el mundo y eso es una expresión de lo que representa verdaderamente el programa espacial. Es la expresión de la felicidad, de terminar con el conflicto, de acabar con las guerras, una verdadera expresión de lo que verdaderamente es ser humano. En este momento, si vamos a detener las hostilidades y el impulso hacia la guerra, etcétera, la base principal para hacer esto es a través de la cooperación en la exploración espacial. Esta es la felicidad que podemos crear para toda la humanidad. Y pienso que esto se expresó claramente en esa cita y en la tema que se presentó en esa conferencia. Pienso que este es un desafío al pueblo de los Estados Unidos. Todo de lo que hemos discutido se expresa en cómo tú iniciaste SMART con el derrumbe financiero, lo que ha creado el verdadero peligro de la guerra que es impulsado por el Imperio Británico a medida que su sistema se derrumba. Y yo pienso que el desafío al pueblo de los Estados Unidos es el asunto del valor, de darse cuenta de lo que hablamos hoy en día sobre la naturaleza de la mente humana. Esa es la realidad. La elección presidencial no es la realidad. El votar no es la realidad. Es si la gente tiene las agallas hoy en día de admitir que LaRouche estuvo correcto y de apoyarnos y organizar con nosotros. Y yo pienso que el llamado es para todos de organizar con nosotros y crear este nuevo paradigma en los Estados Unidos, que es la parte central de todo el marco mundial en este momento. Bien, con esto concluimos aquí. Quiero pedirle a todos que por favor se suscriban al canal de YouTube de LaRouche PAC. Tenemos dos canales, uno que es en vivo y otro es LaRouche PAC Video, que tiene las presentaciones más a fondo que hemos hecho. Y si no se han suscrito a ninguno de los dos, por favor háganlo. Y esto es central para nuestra capacidad de organizar a un movimiento en masas de valor intelectual que continuará poniendo a LaRouche PAC en el centro de crear la visión para el futuro de los Estados Unidos. Quiero darles las gracias a ambas, Keisha y Rachel, por acompañarnos vía video esta noche. Gracias a Megan por acompañarme en el estudio. Gracias por sintonizarse. Continúen con nosotros y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches.